Capítulo 676. Desechando la calamidad. Los 19 miembros del Salón Divino Sol Luna huyeron, entrando en el arca sagrada Sol Luna en menos tiempo del que se tarda en pronunciar un suspiro, por si acaso el aterrador viejo de túnica negra cambiara de opinión de repente. Tras el cierre de la puerta del arca, el arca sagrada Sol Luna se disparó hacia el horizonte en un instante, desapareciendo entre la inmensa nevada que solo dejó tras de sí una corriente gélida que se disipaba lentamente. Cuando habían llegado, eran 20 en total, incluido el joven maestro, 4 grandes ancianos y 15 formidables protectores. Originalmente creían que esta alineación era completamente exagerada, como usar un cuchillo de carnicero para matar un pollo. Pero poco después de llegar, no habían podido hacer daño a Yun-che en lo más mínimo. En cambio, habían perdido a uno de sus grandes ancianos. Además, tener que retirarse en tal estado, sus corazones seguían temblando de miedo y todo su cuerpo estaba empapado de sudor frío hasta que el arca sagrada Sol Luna había volado varios cientos de kilómetros. ¿Se han ido? Finalmente se han ido. El aura dominante de un monarca que había hecho temblar a todos los que la sentían desapareció sin dejar rastro, y los alrededores que antes estaban saturados de aura volvieron a la normalidad. Tras la huida llena de pánico del arca sagrada Sol Luna, las mujeres del Asgard de la nube congelada deberían haberse sentido aliviadas, pero todas miraron atónitas al viejo de túnica negra que flotaba en el aire. Lo miraron como si estuvieran mirando a una deidad. Murón Qiansue dio un paso adelante y con la deferencia de un junior saludando a un senior dijo: Junior Murón Qiansue, en nombre de Frozen Cloud Asgard, agradece al senior por su amabilidad. Yeah. El viejo de túnica negra rió débilmente. Maestro senior Murón, ser llamado senior, no puedo aceptar. La voz del viejo de túnica negra dejó a Murón Qiansue atónita. En su asombro levantó la cabeza para mirar hacia la figura de negro. Todas las mujeres de Frozen Cloud Asgard detrás de ella estaban petrificadas, ya que esta voz carecía por completo de su anterior profundidad, indiferencia y edad. Claramente era la voz de Yun-che. Uf. Soltando un largo suspiro, el cuerpo del viejo de túnica negra brilló violentamente y cayó, aterrizando pesadamente en la nieve. Ah. Hermano mayor. Yun-che. Gritó alarmada, apresurándose al lado del viejo de túnica negra mientras usaba su cuerpo para ayudarlo a levantarse. En este momento, el cuerpo del viejo de túnica negra carecía de toda su anterior presión estremecedora, en cambio, parecía tan débil como alguien que estaba cerca de la muerte. Murón Qiansue y las demás se miraron con desmayo. Mulanji preguntó en voz baja: Maestro Asgard, ¿cómo sucedió esto? Senior L. No, no es. Yun-che agitó la mano y tartamudeó. Yo no soy el maestro Asgard, el hermano mayor es el maestro Asgard, él es el hermano mayor. Las túnicas del viejo de túnica negra se desprendieron, revelando asombrosamente el rostro de Yun-che debajo, apareciendo exactamente igual que el Yun-che que actualmente lo estaba ayudando a levantarse. El Yun-che que se había quitado la túnica negra tenía un rostro pálido como la muerte, y su pecho se movía arriba y abajo violentamente, respirando con urgencia y pesadamente. Allí se quedó paralizado, incapaz de levantarse por mucho tiempo. Cerró los ojos mientras su rostro mostraba una expresión satisfecha mientras reía. Muy bien, mi alma de dragón, pudo durar lo suficiente. Uf. Su voz era increíblemente débil, pero definitivamente era la voz de Yun-che. Por otro lado, el Yun-che que lo estaba ayudando a ponerse de pie tenía la voz de un extraño. Yun-che también se estaba limpiando la cara apresuradamente, revelando su propio rostro debajo mientras decía ansiosamente: Hermano mayor, tienes que estar bien, tu aura, ¿cómo pudo volverse tan débil? Estoy bien. Yun-che sintió con la cabeza. Riendo levemente, continuó: Simplemente abusé de mi energía. Solo estoy cansado, después de descansar un poco estaré bien.
El viejo de túnica negra que había aterrorizado completamente al salón divino Sol y Luna, haciéndolos retroceder con miedo, se había convertido en Yun-che. Además, Yun-che se había convertido en un extraño, haciendo que las mujeres de Frozen Cloud Asgard lo miraran estúpidamente, mirando aturdidas a Yun-che y Xiao Jun. Chuyueli dijo con desconcierto. Maestro Asgard, ¿cómo sucedió esto? Este es mi hermano jurado, Xiao Yun. Dijo Yun-che, cuya aura profunda se había calmado un poco, mientras se levantaba con dificultad mientras se apoyaba en el hombro de Xiao Jun. Antes, él estaba dentro del arca profunda. Lo disfracé como yo. Ahora mismo, cuando desaparecí de repente y entré en el arca profunda, yo que todos vieron salir fue él. Todos, hermanas hadas, y hermanas mayores, yo, me llamo Xiao Jun. Xiao Jun tartamudeó, sin atreverse a levantar la cabeza mientras hablaba. Solo enfrentarse a una de estas mujeres que eran como inmortales de la nieve, su corazón se aceleraría y no podría hablar con coherencia, y mucho menos enfrentarse a tantas de repente. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no habría podido creer que este mundo contuviera una Wonderland tan inesperada. En cuanto a mi llamado, maestro, desde el principio, fui yo. Dijo Yun-che riendo. Con respecto a la reacción de Xiao Jun, no se sorprendió en lo más mínimo. Todo fue una farsa. Yun-che comprendió que estaban aturdidos y sonrió, diciendo. Usé técnicas especiales para generar tal aura imponente. En cuanto a la estrella de fuego que mató a Yeshi, la preparé unas pocas horas antes en la divina sala de extremo frío. Todo lo demás, lo inventé todo para intimidarlos. El poder que abarcaba los cielos y que intimidó a la divina sala de Sol y Luna provenía, naturalmente, del alma del dragón de Yun-che. Había utilizado toda su fuerza, haciendo todo lo posible por instigar el alma del dios dragón para liberar el increíble poder del alma del dragón. Aunque el poder actual de Yun-che estaba muy lejos de ser suficiente para sacar todo el provecho del alma del dios dragón, en última instancia, todavía era un poder divino. Incluso si solo era una parte superficial, era suficiente para que temblasen los poderosos monarcas. Aunque la fortaleza de esta presión no podía compararse con el dominio del alma del dragón, que podía derrotar a los enemigos en sus mentes en un abrir y cerrar de ojos. La cantidad de energía que Yun-che tuvo que gastar para mantener esta presión era todavía increíblemente grande. Antes de usarla, tampoco sabía cuánto tiempo podría mantenerla. Hoy fue una apuesta. Y le salió bien. Exterminar a Jessie hizo que la divina sala de Sol y Luna huyera aterrorizada ante la llama azul extramundana. Esa llama azul era la fusión de las artes divinas de extremo frío y las llamas del fénix que creó Yun-che, la llama de hielo. A Yun-che le llevó mucho tiempo crear la llama de hielo, además, durante todo el proceso tuvo que concentrarse al máximo y no dejarse distraer por nada. Era completamente irreal utilizar esto en una pelea o frente a un enemigo. Los dos grupos de llamas de hielo que usó contra la divina sala de Sol y Luna las había creado en la divina sala de extremo frío antes de su llegada. Pero toda energía, una vez creada, comenzaría a disiparse naturalmente. Tan pronto como saliera del cuerpo de su creador, especialmente al tocar otros objetos, su poder explotaría y comenzaría a desvanecerse en la nada. Además, la única persona capaz de crear y retener la llama de hielo era, naturalmente, Yun-che. Pero incluso si Yun-che la hubiera preparado con antelación, no podría simplemente sacar la llama de hielo en cuanto llegara a la divina sala de Sol y Luna. Si lo hubiera hecho, el factor de disuasión no sería tan fuerte, y no podría haber creado la imagen de un ama de casa absolutamente fuerte e incontrolable mostrando todas sus cartas. Pero Yun-che tenía un recipiente extremadamente especial para la llama de hielo, que era la perla veneno del cielo. Esto se debía a que la perla veneno del cielo ya se había asimilado a su cuerpo y podía considerarse parte de él. Dado que la llama de hielo que creaba solo podía mantenerse en su cuerpo, obviamente también se podía almacenar en la perla veneno del cielo.
Por lo tanto, cuando Yunche creó los dos lotes de llama de hielo en la divina sala de extremo frío, las insertó en la perla veneno del cielo. Sin embargo, incluso si estaban en la perla veneno del cielo, el poder de la llama de hielo todavía se disiparía un poco. El lote de llama de hielo que Yunche usó para exterminar a Jessie fue el primero que hizo en la divina sala de extremo frío, y como resultado, se disipó más en comparación con el lote posterior, solo era la mitad del tamaño. La presión del alma del dios dragón fue suficiente para intimidar a la divina sala de sol y luna, pero no fue suficiente para asustarlos y hacer que huyeran. Hoy, desde el principio hasta el final, Yunche se basó en gran medida en la llama de hielo. En ese momento, cuando Yunche solo estaba en el reino profundo de la tierra, el lote de llama de hielo que creó fue suficiente para destruir la jade profunda celestial que había llevado a dos señores supremos medio año. En el reino profundo del cielo, la llama de hielo fue suficiente para crear un gran agujero en la antigua arca profunda de la era primordial. En ese momento, Yunche creía que, incluso si se trataba de un soberano, no podrían resistir completamente el poder de la llama de hielo. Solo que el terror de la llama de hielo superó con creces sus expectativas. Originalmente había esperado que, frente a la llama de hielo sin sonido, los ancianos de la divina sala de sol y luna severamente la tratarían con desprecio, y como resultado, se lastimarían y tendrían que usar todo su poder para resistir la llama de hielo, e incluso si solo perdieran una mano, sería suficiente para causar un gran miedo. Después de todo, era una energía que su maestro arrojaba con indiferencia. Lo que no había imaginado era que uno de los 4 grandes ancianos, en el abrir y cerrar de ojos, perecería y se quemaría hasta convertirse en nada por la llama de hielo sin la más mínima capacidad de resistencia. Además, esta era una llama de hielo que ya había perdido más de la mitad de su poder. Este era el poder del dios malvado que desafía las leyes naturales, combinando hielo y fuego para lograr un grado absolutamente aterrador de poder. Además, la energía que creaba era naturalmente extremadamente fuerte. Hizo que el grupo de ancianos de la divina sala de sol y luna, que normalmente miraba con desprecio al mundo, se volviera pálido de miedo y sus voces temblaran de terror. Finalmente, cuando huyeron despavoridos, sin atreverse a mirar atrás. Entonces fue así. Chuyueli murmuró suavemente. Su expresión no se relajó en absoluto, sino que se volvió aún más asombrada. Todo había sido una fachada, pero no tenían manera de imaginar qué tipo de técnicas podrían crear tal fachada. No es de extrañar que la segunda vez que apareció Yunche, su expresión no tuviera ni una pizca de la altivez anterior, y en cambio, la mayor parte del tiempo bajara la cabeza y hablara en voz baja y algo ronca. Ellos habían pensado que se estaba humillando ante su maestro, cuando en realidad era un Yunche falso. No importa cómo sucedió, los villanos de la divina sala de sol y luna han huido aterrorizados y temblorosos. Dijo Feng Anyue, juntando las manos frente al pecho, mirando a Yunche. Sí, sí. Feng Ansue asintió inmediatamente. Aunque fue falso, el maestro de Asgard es increíblemente impresionante, asustando a todos esos poderosos para que huyan, asustados de tal manera que probablemente ni se atreverían a volver, ¿verdad? Sí, al menos, hasta que descubran la verdad, no tendrán el coraje de volver. Después de todo, cuanto más fuerte es una persona, más teme a la muerte. En el futuro, este lugar no solo no tendrá peligro, sino que se podría decir que será el más seguro. Uf. Después de hablar, la cabeza de Yunche dio un giro y se sintió mareado. Exhaló un profundo suspiro y cerró los ojos. Las cosechas de hoy fueron enormes y superaron con creces sus expectativas. De esta manera, no solo la divina sala de sol y luna ya no se atrevería a volver a la región nieve de extremo frío, su propio nivel de seguridad aumentó en gran medida ya que la noticia de que tenía un maestro extremadamente fuerte que podía arrebatar el cielo se extendería por la divina sala de sol y luna. En ese momento, cualquiera que deseara quitarle la vida, tendría que pensar si podía permitirse provocar al Maestro.
que hizo que la divina Sala de Sol y Luna orinara de miedo en sus pantalones. Aunque el maestro era una fachada que había diseñado, la fuerza de la llama impactante que pudo reducir a cenizas a Jesse, eso no se podía falsificar. De esta manera, el Asgard Frozen Cloud había roto por completo sus difíciles circunstancias. Además, podría estar tranquilo y relajado y ocuparse del problema del Imperio Divina Fénix. Maestro de Asgard. La apariencia de Yunche hizo que Murón Qiansue gritara suavemente y se apresurara a acercarse para sostener personalmente el cuerpo de Yunche. El maestro de Asgard está muy débil, llévenlo rápidamente al Palacio Helado para descansar. Señor Xiao, venga también. Ah, Xiao Yun miró fijamente y luego movió rápidamente la cabeza, diciendo con una expresión incómoda: No, no. Escuché que Asgard Frozen Cloud no tiene hombres. Hun Lianqie dijo con tranquilidad. Aunque nuestro Asgard rara vez acepta visitantes masculinos, Sir Xiao es el hermano jurado del maestro de Asgard y también es un noble huésped de nuestro palacio. Además, Sir Xiao ayudó al maestro de Asgard a repeler a los poderosos enemigos y puede ser considerado el benefactor de nuestro Asgard nube congelada. Por lo menos, permítanos extender nuestra invitación de amistad, por favor. Xiao Yun miró a Yunche, quien estaba siendo sostenido por Murón Qiansue, buscando ayuda, solo para descubrir que sus ojos estaban ligeramente cerrados y su respiración era constante, como si ya hubiera caído en un estado meditativo. Sin otra opción, Xiao Yun se rascó la frente y dijo con una expresión avergonzada: de acuerdo, entonces tendré que imponerme a ustedes. Después de todo, en esta tierra completamente extraña, sin el arca profunda primordial de Yunche, no tenía forma de regresar a la ciudad imperial del viento azul. Capítulo 677, El Salón Divino Tembloroso. La velocidad del arca sagrada Sol-Luna era extremadamente rápida. Muy pronto, la vasta región de nieve quedó cientos de millas atrás. Cuando salieron de la nación del viento azul, la gente del Salón Divino Sol-Luna finalmente se calmó un poco. Se limpiaron las frentes que aún estaban cubiertas de sudor frío. No tenía idea de que en este mundo realmente hay alguien tan aterrador. Dijo Ye Huanyun, todavía temeroso mientras respiraba hondo. El territorio del continente profundo cielo es tan vasto, y no hay nada demasiado extraño en este universo sin límites. Tal vez, realmente estábamos mirando el cielo desde el fondo de un pozo. Ye Gain suspiró. Desde que entró en el Salón Divino Sol-Luna hace varios cientos de años, esta fue la primera vez que se había asustado tanto. Pensando en el anciano de túnica negra que era más que aterrador, era como si hubiera visitado las puertas del infierno. Esto es indignante. Ye Singan golpeó brutalmente, provocando un estruendo sónico ensordecedor. Su voz estaba llena de odio. Entre los practicantes más fuertes de este mundo, además del dios Fénix de la secta Fénix Divina, es imposible que alguien supere el nivel de mi padre. ¿Cómo puede alguien como este aparecer de la nada? ¿Por qué alguien como este era completamente desconocido antes? Joven maestro, por favor cálmate. Ye Gain lo consoló con una voz suave. Cuando alguien alcanza un nivel como ese, si quiere ser desconocido, no hay nadie en el mundo que tenga la capacidad de descubrir su existencia. Joven maestro, ¿aún recuerdas cómo apareció? Originalmente no había rastro de su aura, pero en un instante, cubrió el cielo y el sol, y su persona entera también apareció de repente en el aire. Incluso cuando Yunche fue a llamarlo, su persona y aura también desaparecieron por completo, y luego volvieron a aparecer de la nada. Joven maestro, ¿sabes por qué? Ye Singan apretó los dientes con fuerza y dijo en voz baja. Mundo autónomo. Así es. La cara de Igain estaba llena de shock y admiración. En el nivel de nosotros los monarcas, podemos crear nuestro propio espacio para almacenamiento. Una vez que alguien alcanza un cierto reino supremo,
puede controlar el espacio a su antojo y crear su propio pequeño mundo. Esto no es absolutamente una leyenda falsa. Es como el reino secreto del océano divino, del palacio del océano supremo, y el arca profunda primordial en la que el joven maestro estuvo hace 3 años. Los mundos dentro son todos pequeños mundos independientes creados por practicantes fuertes usando un poder divino incomparable durante la era antigua. SSS. Pensé que los practicantes profundos que están en este nivel en este mundo ya se habían extinguido y nunca volverían a aparecer. No esperaba, hoy. ¿Realmente vi a alguien como este yo mismo? Su reino es tan alto que ni siquiera podemos comprenderlo. Yesuran se estremeció violentamente cuando pensó en Jesse, un monarca de etapa media como él, siendo quemado hasta la nada por las llamas que el anciano de túnica negra arrojó tan casualmente desde los dedos. Dijo con voz temblorosa. Si quiere matarnos, es tan simple como girar su mano. Incluso cuando despreció nuestro salón divino Sol Luna, siento que no estaba simplemente fanfarroneando. Si no fuera porque quería usar nosotros como ejemplos, es imposible que todavía estemos vivos. Miró a Yesingan y dijo con un miedo persistente. Si morimos, morimos, pero si fuera el joven maestro. Realmente no podríamos redimirnos aunque muriéramos 10.000 veces. Siento que simplemente sintió desdén al pensar en atacarnos. Incluso matar a Jesse fue solo un accidente. Ye-Gain suspiró pesadamente y dijo. En ese entonces, Yunche se atrevió a enfrentar solo a la secta Fénix Divina. Ahora incluso mató a la gente del Salón Divino Sol Luna y envió intencionalmente la marca de muerte al joven maestro, así que ya había pensado que debía tener a alguien apoyándolo. Pero absolutamente no pensé que la persona detrás de él fuera alguien tan impactante y aterrador. El señor monarca celestial se enterará inmediatamente de la muerte de Jesse. Cuando regresemos, ¿cómo deberíamos responderle? Ye Huanyun frunció el ceño y dijo con ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, informar exactamente lo que sucedió en detalle. Ye-Gain dijo. Nunca habíamos oído hablar de este, Duotian, antes. Pero mencionó 10.000 años, lo que significa que es un viejo monstruo que ha vivido al menos 10.000 años. Su nombre probablemente fue renombrado en el mundo hace 10.000 años, por lo que es normal que nunca hayamos oído hablar de él. Pero el señor monarca celestial tiene los recuerdos que se transmiten a través de las generaciones de los ancestros del Sol Luna, por lo que podría conocer el nombre. Y Gain giró la cabeza, miró en dirección a la nación del viento azul y dijo con un tono increíblemente serio. Joven maestro, sé que debes estar muy reacio, pero, como el futuro dueño del Salón Divino Sol Luna, debes aprender a soportar un momento, o incluso toda una vida de ira. Con la fuerza del patrocinador de Yunche, definitivamente no es una decisión sabia convertirse en enemigos de él. Con la protección de alguien como este y con su asombrosa velocidad de crecimiento en fuerza, tal vez realmente no sean palabras vacías que 3 años después, él sería lo suficientemente fuerte como para pisotear todo el Salón Divino Sol Luna por sí mismo. Además, fue dicho por la persona llamada Duotian mismo. Así que, antes de estar seguros de que podemos acudir a su patrocinador, no debemos convertirnos en enemigos de él. La expresión de Ye Huanyun era pesada, mientras seguía diciendo. También necesitamos hacer todo lo posible para resolver el resentimiento de antes. Este asunto realmente no se puede tratar a la ligera. Deberíamos regresar al Salón Divino inmediatamente y dejar que el señor monarca celestial decida cómo manejar este asunto con Yunche. A pesar de que la cantidad de tiempo que Yunche enfrentó al Salón Divino Sol Luna no fue larga, bajo la activación del alma del dragón, cada respiración iba acompañada de un consumo extremadamente grande de su energía mental. Con tal consumo, si fuera un practicante profundo normal, le tomaría al menos un par de días de descanso para estar tranquilo y más de medio mes para recuperarse, y desarrollaría un efecto secundario irreversible. Yunche tiene el alma de origen del dios dragón, por lo que su tasa de recuperación de su energía mental no se puede comparar con la de una persona normal, pero incluso así, no despertó de la meditación hasta el mediodía. Ah. Maestro Asgar, finalmente te despertaste. Hermanas mayores, el maestro Asgar está despierto. Justo cuando Yunche abrió los ojos, escuchó el grito sorprendido de una jovencita junto a su oído.
Se despertó de la cama fría y vio a una hermosa jovencita vestida de blanco de pie allí. Había alegría y un leve brillo rojo en sus mejillas que era más fino que el loto de nieve, y sus hermosos ojos lo miraban sin parpadear. Debido a su heroica acción de asustar al salón divino Sol Luna, la forma en que lo miraba era obviamente diferente a la de antes. Yunche se sentó, inspeccionó su propio estado mental ahora, y le preguntó a la jovencita. Hermana mayor Hanshue, ¿qué hora es ahora? Ya es mediodía. Feng Gansue respondió con una voz clara y melodiosa, y sus hermosos ojos mostraban sorpresa. Maestro Asgar, ¿cómo supiste que soy Ansue? Soy igual que mi hermana mayor de arriba a abajo. Incluso nuestros discípulos y hermanas mayores que nos conocen mejor, incluso la anterior maestra Asgar no podía distinguirnos, pero el maestro Asgar llamó mi nombre inmediatamente. También pareces estar muy seguro. En realidad es muy fácil de decir. Yunche dijo sonriendo. Aunque tu apariencia, voz, incluso las expresiones son casi las mismas, todavía hay una pequeña diferencia en el aroma de tu cuerpo. Cuerpo, aroma. Feng Gansue se quedó perpleja mientras su boca se abría un poco. Yunche dijo lentamente. Para convertirse en un médico calificado, uno debe aprender a identificar cientos de hierbas. Muchas de las hierbas medicinales se parecen, por lo que para identificarlas, uno debe confiar en su aroma. Es por eso que la nariz de muchos médicos es más sensible que la de la gente normal. El aroma del cuerpo de la hermana mayor Hanshue y la hermana mayor Hanyue es muy similar, pero el aroma del cuerpo de la hermana mayor Hanshue lleva un aroma que está ligeramente cerca del olor de una flor de helecho de nieve, y la hermana mayor Hanyue tiene el olor de una flor escarchada. La gente normal no podría notar la diferencia, pero para mí, es algo que se puede identificar fácilmente. Flor de helecho de nieve, ¿qué tipo de flor es? Es la primera vez que la escucho. Feng Gansue parpadeó, y antes de que Yunche pudiera decir nada, ella misma habló. Pero el nombre es muy bonito, así que el olor debe ser muy agradable. Maestro Asgar, eres tan impresionante. Siento que no hay nada que no puedas hacer en este mundo. No es de extrañar que aunque sea su nombre, la anterior maestra Asgar insistiera en pasarle la posición de maestro Asgar. Eso es por supuesto, todavía hay mucho más que sé. Si la hermana mayor Hanshue está dispuesta, puedo mostrárselo solo a la hermana mayor Hanshue. Yunche no fue humilde en absoluto y dijo sonriendo, pero en su sonrisa, parecía haber algunas malas intenciones. Ah. Sí. Tú mismo lo dijiste, maestro Asgar, no puedes retractarte de tus palabras. Feng Gansue dijo feliz. Pero, te he dicho muchas veces, es maestro junior, no hermana mayor. Entiendo. Oh, bueno, hermana mayor Hanshue, ¿dónde está Xiao Yun ahora? Está en el salón de la nube de nieve. Maestro Asgar, ¿realmente sois hermanos jurados tú y él? Pero vuestras personalidades son completamente diferentes. Xiao Yun mantuvo la cabeza agachada todo el tiempo y no se atrevió a hablar con nosotros. Después de acomodarlo en el salón de la nube de nieve, no ha salido en toda la mañana. Feng Gansue dijo riendo. Luego, de repente se dio cuenta de algo y dijo tratando de mantener la cara seria. Es maestro junior, maestro junior, maestro junior. No hermana mayor. Incluso si eres el maestro Asgar ahora, la antigüedad no se puede ignorar. Entiendo, hermana mayor. Nunca le hiciste caso al maestro junior. Feng Gansue golpeó el suelo con el pie, giró la cara y pareció molestarse. En ese momento, el sello de la cortina de nieve en la puerta se quitó. Muron Qiansue, Hun Lianqie, Mulanji, Chuyueli y Feng Gansue, los 5 entraron rápidamente. Al ver a Yunche, sus hermosos ojos se iluminaron al mismo tiempo. Maestro Asgar, te despertaste. Ya fuera por sus palabras o la mirada en sus ojos, todas iban acompañadas de una profunda preocupación y cuidado. Hace 3 años en el Asgard de la nube congelada, la voz que escuchó era casi completamente fría, gélida y sin emociones. Al principio, después de ayudarlos a abrir todas sus entradas profundas y alcanzar las venas espirituales del Dios celestial con las que ni siquiera se atrevían a soñar, ellos le dieron su aprobación e incluso algunas gracias.
Al menos dejaron de tener en cuenta sus intenciones profanas y de oponerse a su incorporación al Asgard de la nube congelada, pero eso era todo. Pero a partir de hoy, fue completamente diferente. Primero resolvió la calamidad de la nube congelada y luego asustó al Salón Divino Sol y Luna hasta que se retiró. Ese era el Salón Divino Sol y Luna, en todo el continente del cielo profundo. Solo había un puñado de fuerzas que podían enfrentarse cara a cara al Salón Divino Sol y Luna. Y lo que es más, podría haberlos ignorado a todos, pero en cambio, arriesgó su vida, se enfrentó directamente al Salón Divino Sol y Luna y resolvió este desastre. Incluso si sus corazones fueran de hielo, sintieron profundamente gratitud y calidez. Y no había ningún rechazo hacia su posición como maestro del Asgard. Os preocupé a todos. Yunche saltó de la cama de hielo, sus ojos se volvieron hacia el exterior de la ventana. El Asgard de la nube congelada sufrió estos 6 meses de calamidad, por lo que llevará un tiempo reformarse. Durante este periodo de tiempo, necesitaré vuestro duro trabajo. Todavía tengo otros asuntos importantes, así que no puedo quedarme aquí mucho tiempo por ahora. Maestro Asgard, ¿te vas ahora? Murón Qiansue dio un paso adelante inconscientemente. Pero, estabas en coma durante tanto tiempo, sería mejor que descansaras más. No hace falta, solo gasté algo de mi fuerza mental antes. Ahora estoy completamente bien. Las cejas de Yunche se bajaron ligeramente y dijo en voz baja. La nación Viento Azul fue pisoteada por el Imperio Fénix Divino hasta lo que es ahora. Olvida mi estatus de príncipe consorte de Viento Azul, incluso si fuera simplemente el ciudadano más común de Viento Azul, no puedo perdonarlos en absoluto. Capítulo 678. La energía diabólica de la ciudad nube flotante. Joven maestro Yueli, durante estos 3 años, ¿hubo alguna noticia de Yue-chan? Después de dudar, Yunche todavía hizo la pregunta. Sabía en su corazón que la posibilidad de obtener una respuesta cierta era tan pequeña que podría considerarse nula. Al ver lo expectante que estaba, la expresión de Chuyueli se atenuó mientras sacudía la cabeza. Está bien. Yunche respiró hondo. Hace 3 años, confié a la sede del gremio mercantil Luna Negra la obtención de cualquier información que pudieran tener sobre Yue-chan. Con la capacidad del gremio mercantil Luna Negra y habiendo pasado 3 años enteros, tienen que haber encontrado algo. Tal vez, ya hayan descubierto dónde está. MN. Chuyueli asintió ligeramente, y sus hermosos ojos brillaban con rayos de esperanza. Maestro Asgard, cuando te dirijas al gremio mercantil Luna Negra, recuerda preguntarles si han obtenido alguna información sobre Indue. Ahora que la crisis aquí ha sido resuelta, no es seguro que ella esté fuera. Lo haré. Yunche asintió. Debería estar en el Imperio Fénix Divino por un período de tiempo. Tal vez mi estancia sea larga o tal vez sea corta. Si hay algún accidente, recuerda enviarme una transmisión de sonido inmediatamente. Tendré una manera de volver aquí de inmediato. Yunche se despidió de los discípulos de la nube congelada, recuperó el arca profunda primordial, viajó a través del espacio y regresó a la ciudad imperial Viento Azul. En comparación con ayer, la ciudad imperial Viento Azul era mucho más pacífica hoy, al menos, esa atmósfera pesada, oscura y desesperada había desaparecido a la mitad. El regreso del príncipe consorte Yun y la noticia de que había demolido el ejército de decenas de miles del Imperio Fénix Divino ya se había extendido por toda la ciudad imperial Viento Azul y sus alrededores, encendiendo la esperanza que se había extinguido hace mucho tiempo. Esposo, ¿cómo fue con el Salón Divino Sol y Luna? Cuando Yunche regresó, Kan Yue salió rápidamente a recibirlo. Bajo la corona de Fénix, su rostro tierno estaba cubierto de una profunda alegría y cansancio que no podía esconderse. Al parecer, porque estaba preocupada, se quedó despierta toda la noche otra vez. Hermana cuñada emperatriz, hermano mayor realmente fue demasiado impresionante. Antes de que Yunche pudiera responder, Xiao Yun no pudo contener su emoción y gritó. La gente del Salón Divino Sol y Luna era muy fuerte. No solo su joven maestro vino personalmente, también había algunos monarcas.
Pero hermano mayor quemó a uno hasta la muerte, y los demás se asustaron, los asustó tanto que no se atreverían a volver. Ah. Séptima hermana, no necesitas examinarme, realmente no estoy herido en absoluto. Solo estuve allí un rato y no peleé con nadie, ayayay. Las sencillas palabras de Xiao Yun, por supuesto, no podían describir la escena de aquel entonces, y él no sabía que, bajo la superficie de un éxito increíble, cada respiración de Yun-che era como caminar sobre un cable de acero sobre un abismo de 30.000 metros de profundidad. Kan Yue no indagó más, porque solo con ver la expresión segura en los ojos de Yun-che, sabía que el peligro que había amenazado a Asgard de la nube fría ya había sido resuelto, aunque su enemigo fuera el sol luna divina Sala. Ella sonrió y dijo: Mientras todo esté bien, esta vez, debes ir al lado de tu abuelo. Sí, llevaré a Xiao Yun allí de inmediato, respondió Yun-che. Al pensar en los rostros de Xiao Lie y Xiao Lingxi, un cálido sentimiento inundó el corazón de Yun-che, y luego se intensificó, convirtiéndome en una emoción tan fuerte que casi perdió el control. Xiao Yun, la ciudad nube flotante a la que vamos. Es el lugar donde naciste. Cuando lleguemos allí, podrás ver a tus verdaderos parientes de sangre. Dijo Yun-che mientras volvía a levantar la arca primordial y sonreía. Xiao Yun abrió la boca, dudó por un momento y luego asintió con decisión. Sí. Conocer a sus propios parientes de sangre y reunirse con ellos era la razón principal por la que había venido al continente Cielo Profundo con Yun-che. Yo también quiero ir. Dijo la séptima bajo el cielo, quien saltó y agarró el brazo de Xiao Yun. Tú y Xiao Yun sois familia ahora. ¿Cómo podríamos reunirnos con la familia sin ti? No podrías quedarte aquí, exclamó Yun-che. Sonrió y dijo: Yueer, traeré a mi abuelo y a mi tía pronto. Hermano del cielo, Yuamba, les dejaré la ciudad imperial a ustedes dos. Hermano político, no te preocupes, sea quien sea el que envíen, ni siquiera se atreverán a acercarse aquí. Xia Yuanba alzó sus brazos robustos, juntó sus puños y crack, hizo crujir sus nudillos de manera exagerada. Xiao Yun, séptima hermana, vamos. Solo, así, sin más. ¿No deberíamos preparar algo, como? Xiao Yun no sabía qué hacer de repente. Durante más de 20 años en el reino demoníaco ilusorio, había sido etiquetado como el bastardo del cielo profundo. Aunque tenía 22 años, nunca había visto a ninguno de sus parientes de sangre. No necesitáis nada, vamos ya. Dijo Yun-che mientras tomaba a Xiao Yun del brazo. En comparación con la ansiedad de Xiao Yun, él no podía esperar ni un segundo más. Después de entrar en la arca primordial y establecer la distancia y dirección en un abrir y cerrar de ojos, ya estaban en el aire sobre la ciudad nube flotante. Al salir de la arca primordial, Yun-che inhaló profundamente el aire de aquel lugar. Por fin he vuelto, al lugar donde crecí. El aire aún tenía un olor familiar, pero esta vez sin el rastro del humo de la pólvora. Desde 3.000 metros en el cielo, Yun-che miró en silencio su tierra natal, que conocía mejor que nadie. La nación Viento Azul era la nación más pequeña de las 7 del continente Cielo Profundo, y la ciudad nube flotante era la urbe más pequeña de la nación Viento Azul. Originally, it was not as noisy or lively as other large cities, but Floating Cloud City was currently even quieter than Yun-che remembered it. Aunque había algunas personas en las calles estrechas, eran mucho menos que las habituales. Como había dicho Kan Yue, aunque el Imperio Divina Fénix había enviado sorprendentemente un ejército entero de 200.000 personas a la ciudad nube flotante, no tenían intención alguna de atacar. Los ojos de Yun-che barrieron la ciudad nube flotante, y no parecían haber rastros de batalla, ni siquiera de escaramuzas menores. Las calles estaban limpias, los edificios intactos, y la ciudad entera no estaba envuelta en una atmósfera de pánico. Además, con la exploración de Yun-che, solo había un conjunto de tropas, que debería ser el ejército Divina Fénix, en la dirección del palacio de la cabeza de la ciudad en la ciudad nube flotante, que solo sumaba alrededor de 100 miembros.
Yunche se sintió aliviado con este resultado, pero al mismo tiempo, una sospecha se apoderó de su corazón. Los ciudadanos de la ciudad nube flotante eran débiles, la ciudad era pequeña, la tierra era pobre y los alrededores de la ciudad no abundaban en recursos. Ni siquiera había bestias profundas de gran valor allí. Además, su ubicación estaba en el extremo más oriental de la nación Viento Azul. La región era remota y las tropas tenían que viajar una larga distancia, por lo que tomar el control de ella sería más perjudicial que beneficioso. Si tuvieran que apoderarse de ella, con la fuerza militar del ejército Divina Fénix, unos pocos miles de soldados y monturas podrían manejarlo, pero el Divina Fénix había enviado un ejército de 200.000 personas. Y eso era antes de enviar sus tropas a la ciudad imperial Viento Azul. Como Kanye había dicho, después de que el ejército de 200.000 personas del Divina Fénix llegara allí, nunca se había marchado. Pero, ante sus ojos, había un panorama así en la ciudad nube flotante. Todo tenía una extrañeza que no podía explicarse con el sentido común. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que el Imperio Fénix Divino está intentando hacer con la ciudad nube flotante? ¡Boom! 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 Explosiones profundas provenían del este, noreste y sureste. Algunas de las explosiones estaban lejos y algunas de ellas estaban relativamente más cerca e incluso más concentradas. Yunche giró rápidamente la cabeza para mirar hacia el este y cuando sus ojos miraron en esa dirección, vio un montón de sombras rojas que estaban condensadas o dispersas en la región montañosa desigual y abandonada en el lado este de la ciudad nube flotante. Sus cejas se fruncieron un poco mientras entrecerraba los ojos lo más posible y lentamente notó que las sombras rojas eran parte del ejército Fénix Divino que usaba una armadura ligera de color rojo escarlata. ¿Qué es ese sonido? ¿Podría estar teniendo lugar una batalla por allí? Xiao Yun y el número 7 bajo el cielo miraron hacia el este y preguntaron alarmados. Es el ejército Fénix Divino. ¿El ejército Fénix Divino? ¿Podría ser que alguien esté en batalla con el ejército Fénix Divino? Xiao Yun preguntó inmediatamente. Sus ojos y los ojos del número 7 bajo el cielo no se podían comparar con los de Yunche, ya que Yunche poseía el poder del dios de la ira. No. Respondió Yunche mientras sacudía la cabeza. Había una profunda confusión entre sus cejas. Por lo que parecen estar haciendo explotar el suelo de forma controlada. ¿Haciendo explotar el suelo? Los ojos de Xiao Yun se abrieron. ¿Por qué harían eso? ¿Podría ser para entrenar soldados? Yunche reflexionó, sacudió la cabeza y dijo. No lo sé, ignorémoslos por ahora. Vamos a aterrizar. Extendió la mano y señaló el lugar más familiar de su vida. Ese es el patio de la familia Xiao, y también es el lugar donde crecí durante 16 años. El abuelo y la tía pequeña están allí ahora mismo. Justo cuando el cuerpo de Yunche estaba a punto de aterrizar, Yasmín gritó profundamente en su mente. Espera. El cuerpo de Yunche se detuvo de repente. Cada vez que Yasmín usaba de repente este tono, debía haber notado algo que no se podía ignorar. Inmediatamente se concentró y dijo. Yasmín, ¿qué pasa? ¿Dónde está este lugar? Justo cuando Yasmín terminó de hablar, ella misma reconoció el lugar. ¿Ciudad nube flotante? Aparentemente, Yasmín acababa de despertar de su sueño. Yunche respondió. Acabo de regresar aquí, ¿qué encontraste? ¿Hay algo malo aquí? Yasmín estuvo en silencio por un buen rato, y luego dijo con una voz increíblemente profunda. ¿Por qué? ¿Por qué hay energía diabólica aquí? ¿Energía diabólica? Yunche quedó atónito. ¿Qué quieres decir con energía diabólica? Yasmín continuó en silencio por un rato, y su voz sonó aún más profunda. Definitivamente no fue una ilusión. Esa es energía diabólica. Energía diabólica, para explicarlo sencillamente, es cuando una o más clases de emociones negativas llegan a cierto límite.
La ley se tuerce, y la energía profunda muta. La energía diabólica que crea es incluso más fuerte que la energía profunda del mismo nivel, pero es mucho más difícil de controlar. Debido a que la energía diabólica solo se crea con emociones negativas extremas, quienes la poseen, tienen mentes y creencias retorcidas. Son criaturas malignas que no deberían existir en este mundo. O se les puede llamar directamente demonios o diablos. Este plano está resultando realmente interesante. «Hay energía diabólica aquí», exclamó Yasmín con voz grave. Sentía un profundo asco, e incluso odio, hacia los diablos, ya que había sido envenenada por el más temible veneno diabólico. ¿Está esa persona en la ciudad nube flotante? Preguntó Yun-che en voz baja. Sí, y se encuentra dentro del clan Xiao al que te dispones a regresar. ¿Qué? El corazón de Yun-che se detuvo ante la noticia. Ve allí inmediatamente y averigua de quién se trata. Quiero saber qué clase de persona es capaz de liberar energía diabólica en un plano tan bajo. La tono de Yasmín sonó especialmente unusual. Capítulo 679, Feng Huichen. Hermano mayor, ¿qué pasa? Tanto Xiao Jun como Séptimo Cielo se tensaron al ver que Yun-che se detenía de repente y cambiaba de expresión. Suspiró. Parece que aquí va a haber un pequeño problema, dijo Yun-che con cierta resignación. Vamos, bajemos. El clan Xiao, el más importante de la ciudad nube flotante en cuanto a cultivo profano se refería, llamaba especialmente la atención desde lo alto. El lugar donde aterrizó Yun-che no fue la entrada principal, sino que fue casi de forma instintiva, en un patio determinado cerca de las montañas traseras. El sitio estaba muy tranquilo, todo el clan Xiao estaba en silencio. El patio que tenían delante era muy pequeño y solo contaba con una decoración simple y una casa modesta. En una esquina del patio había una parra de color esmeralda llena de uvas casi maduras. Junto a ella había una mesa de piedra sencilla y lo que parecían ser dos banquillos pequeños. El del derecho estaba cubierto de largas grietas. Yun-che se quedó en el centro del patio, mirándolo todo con la vista mientras se quedaba absorto durante un momento. ¿De qué se trata este lugar, hermano mayor?, preguntó Xiao Jun al ver la expresión de Yun-che. Este lugar alberga casi todos los recuerdos de los primeros 16 años de mi vida, respondió Yun-che con suavidad. Xiao Jun preguntó con curiosidad al ver la apariencia de Yun-che. En este lugar están casi todos los recuerdos de los primeros 16 años de mi vida. Yun-che respondió suavemente. Ah. ¿Es la casa de hermano mayor John? Preguntó Séptimo Cielo atónita mientras miraba a su alrededor. Para los ciudadanos comunes de la ciudad nube flotante, tener un patio como ese era todo un lujo. Pero para alguien nacida en una familia guardián, y más siendo la única princesa de la familia bajo el cielo, ese hogar era demasiado sencillo y cutre. Él era el patriarca de la familia Jun, el señor demonio del reino ilusorio, e incluso podría considerarse la persona predestinada que había salvado todo el reino ilusorio. Jamás había imaginado que el lugar donde creció Yun-che fuera tan rudimentario. Sí, es mi casa. Afirmó Yun-che sonriendo. He vivido aquí desde que tengo memoria, pero en aquel entonces este lugar no era solo mío, también le pertenecía a mi tía pequeña. En aquel entonces pasábamos juntos cada día. Donde quiera que yo fuera, ella iba, y donde quiera que ella fuera, yo la seguía. Éramos como sombras la una de la otra, hasta que cumplí 10 años y mi abuelo dijo que no podíamos vivir en el mismo patio, y encontró uno nuevo para mi tía. Por ello, mi tía pequeña lloró durante días, y yo hice todo lo posible para protestar contra esa decisión. Sin embargo, mi abuelo, que normalmente nos mimaba y consentía de todas las maneras posibles, fue inquebrantable en este asunto. A partir de entonces, mi tía, que vivía en su nuevo patio, venía a menudo a dormirse conmigo en secreto. Pero cada vez que era descubierta por mi abuelo, recibía una fuerte regañina. Más tarde, comprendimos que no era apropiado que hombres y mujeres fueran tan íntimos, así que mi tía pequeña dejó de venir en secreto. Contó Yun-che con una sonrisa tenue.
Esa sonrisa brotaba de su alma, sin la más mínima impureza. En aquellos años, aunque era objeto de burlas regulares y a veces era intimidado, y siempre cargaba con la mirada de desprecio y lástima de los demás, en aquel entonces era mucho más feliz que triste, incluso su complejo de inferioridad era tenue. Durante estos años, él ya no era ese lisiado de vena profunda que no tenía futuro. Solo se hizo más fuerte y ahora era admirado por más y más personas, tanto que algunos le temían. Su nivel actual era mucho más alto que la secta Xiao que el clan Xiao reverenciaba como dioses, pero también hizo que su mundo estuviera lleno de pruebas y dificultades, lo que le impidió regresar al mundo feliz donde solo existía la tía pequeña. Habían pasado más de 6 años desde que había llegado aquí, pero todo aquí casi se superponía por completo a todo en sus recuerdos sin ningún indicio de cambio. Independientemente de si era la puerta, las ventanas, la mesa de piedra o la pérgola de uvas. Incluso la linterna que se colgó allí el día de su boda con Xia Yue hace 6 años seguía ahí, aunque ya estaba deformada por el viento. Todo el patio parecía increíblemente ordenado, sin ninguna de las ruinas, aspecto desordenado que Yunche esperaba de un lugar que había sido dejado hace 6 años. Era como si todos hubieran venido a barrer este lugar todos los días. Yunche avanzó y se paró frente a la mesa de piedra. Presionó ligeramente un dedo sobre la mesa de piedra, lo deslizó y luego lo levantó. Ni siquiera había una pizca de polvo. Este lugar acaba de ser barrido por alguien. El corazón de Yunche tembló. Podría ser. Pequeño Che, ¿eres tú? En este mundo, había muy pocos sonidos que conmocionaran el alma de roca dura de Yunche, pero la voz de Xiao Lingxi estaba definitivamente entre ellos. La mente de Yunche se sacudió y casi instantáneamente se dio la vuelta. En la entrada del patio estaba Xiao Lingxi, vestida con un vestido verde claro. Sus hermosos ojos estrellados estaban llenos de una capa de espesa neblina acuosa. Tía pequeña. Yunche pronunció suavemente. Sus brazos se levantaron inconscientemente hacia adelante, queriendo viajar a través del espacio para tocar a la chica más cercana, familiar e importante de esta vida. Regresé. Ah. Xiao Yun no pudo evitar hacer un sonido. Miró a Xiao Lingxi y preguntó aturdido. Ella es. La tía pequeña que Yunche pronunció confirmó la identidad de esta chica. Esta chica extremadamente hermosa con un temperamento delicado que parecía ser incluso más joven que él mismo, era, su tía pequeña, era su propia sangre relacionada, pariente. La pequeña mano de Xiao Lingxi presionó con fuerza sus labios mientras las brillantes lágrimas caían como perlas de jade. Después de que el tiempo se congeló en ese breve instante, ella lloró suavemente y se abalanzó sobre Yunche mientras sus lágrimas se dispersaban. Se arrojó con fuerza a su pecho, y ambos brazos lo abrazaron con fuerza mientras sus lágrimas torrenciales empaparon rápidamente una gran área en su pecho. Pequeño Che, pequeño Che, pequeño Che. Ella repitió, y pronto, no pudo contener sus sollozos. Lo siento, tía pequeña. Te prometí que volvería en un mes, pero te he hecho esperar dolorosamente durante 3 años. Yunche formó un círculo mientras abrazaba suavemente a la niña en su pecho. Su cintura era aún más delicada que hace 3 años, y su cuerpo era aún más frágil. Incluso su fuerza profunda había disminuido en lugar de avanzar. En estos 3 años, Yunche había crecido aproximadamente 1 pie, haciendo que la niña en su pecho pareciera aún más delicada y exquisita frente a él. Y lo que más le dolió a Yunche fue su llanto. La tía pequeña que él conocía reía a carcajadas y lloraba a carcajadas. Especialmente frente a él, ella no se contendría y se dejaría llevar. Pero la tía pequeña que estaba frente a él, aunque sollozaba, en realidad estaba haciendo todo lo posible por reprimirlo, para no hacer ningún sonido de sollozo, y solo sus hombros continuaron contrayéndose violentamente. Tenía menos espíritu que antes, y lo que reemplazó eso fue en realidad una melancolía densa que casi rompió el corazón de Yunche.
En estos 3 años, las noticias de su muerte y la gran calamidad de la nación Viento Azul habían labrado muchas cicatrices crueles en su corazón. Las manos de Yunche se apretaron silenciosamente. Levantó la cabeza mientras ondas de dolor se propagaban en sus ojos. Cuando no había nada bueno en mí, cuando mis venas profundas todavía estaban lisiadas, lo que más veía todos los días era la cara sonriente de la tía pequeña. Ahora que me estoy haciendo más fuerte día a día, ¿por qué siempre le estoy dando a la tía pequeña angustia y dolor todo? El poder que estaba persiguiendo, ¿para qué exactamente lo estaba haciendo? Shaolensi sacudió la cabeza con fuerza mientras lo abrazaba aún más fuerte. El pecho en el que se apoyaba era incluso más ancho que antes y también era el único lugar del mundo donde realmente se sentía estable y contenta. Mientras seguía sollozando, dijo suavemente. Lo sé, que Pequeño Che no lo hizo a propósito. Es bueno que Pequeño Che haya vuelto. Pensé que nunca volvería a ver a Pequeño Che. Mi Pequeño Che, finalmente ha vuelto. Murmuró, el dolor de haber perdido a alguien y la alegría de haberlo recuperado una vez más incluso después de que toda esperanza se hubiera perdido era claramente evidente. Yunche respiró hondo. Habló en voz baja, con una voz incomparablemente firme. Tía pequeña, te prometo que nunca te... La voz de Yunche se detuvo de repente cuando todo su cuerpo se puso rígido de golpe. Su mirada que se había vuelto helada instantáneamente barrió repentinamente detrás de él mientras se giraba rápidamente, llevando a Xiao Lingzi con él. Porque en ese instante, un aura extremadamente fría se había fijado en el de la nada. Poseía el cuerpo maligno del espíritu del agua, así que no le tenía miedo al frío, pero cuando esa aura lo envolvió, le provocó instantáneamente una sensación helada y punzante en el corazón. Todos los pelos de su cuerpo se erizaron y se pusieron de punta. 2 ojos demoníacos negros como el abismo incluso se habían proyectado débilmente en su mente. De repente sintió como si estuviera parado en un infierno negro como el Brea, denso y terrible. Este tipo de aura densamente fría, extremadamente incómoda que nunca antes había sentido, ¿podría ser la energía diabólica de la que hablaba Yasmín? ¿Quién es? En el instante en que se giró, la mirada de Yunche se fijó en una figura negra que flotaba en el aire. Vestido de negro de pies a cabeza, era más bajo y delgado que Yunche. Su largo cabello era negro como la noche y llegaba hasta la mitad de su cintura. Su tez era rígida y pálida, y sus ojos estaban sin vida sin un atisbo de luz en ellos. El aura que emanaba de su cuerpo llevaba un frío que se filtraba hasta la médula de los huesos, pero Yunche en realidad no pudo encontrar el más mínimo atisbo de vida en él. Era como si lo que flotaba allí no fuera una persona viva, sino un cadáver. Cuando vio la cara de esta figura negra, las cejas de Yunche se movieron ferozmente mientras su rostro mostraba un profundo asombro. ¿Feng Hue, Chen? En el momento en que terminó su oración, la voz de Yunche tenía una clara vacilación. Su apariencia exterior y su expresión eran exactamente las mismas que las de Feng Huechen en sus recuerdos. Sin embargo, el Feng Huechen que él conocía nunca tuvo este tipo de aura. No solo eso. Claramente sintió un peligro distinto, helado, proveniente de esa persona de túnica negra. Con el reino en el que se encontraba actualmente Yunche, aquellos que le hacían sentir peligro tenían al menos el poder de los monarcas en etapa temprana, y cuando liberó a Feng Huechen hace 3 años y medio, su fuerza profunda solo estaba en el reino profundo del espíritu. En un corto plazo, ni siquiera 4 años, no había forma de que pudiera alcanzar un nivel lo suficientemente fuerte como para amenazarlo. HM. En realidad es este tipo. La voz de Yasmín también tenía el mismo asombro. Yun, Che. Su rostro seguía rígido, y cuando hablaba, ya sea su expresión o sus ojos oscuros, no había ni un ápice de vacilación, sin embargo, su voz llevaba un resentimiento helado que perforaba los huesos. Todavía estás vivo, en realidad todavía estás vivo. El aura que envolvía a Yunche se volvió instantáneamente mucho más fría.
En el instante en que esta persona vestida de negro abrió la boca, Yunche ya estaba seguro de que esta persona era realmente Feng Huichen. Porque este tipo de voz, este tono y este tipo de odio eran exactamente los mismos que cuando lo había liberado ese año. ¿Sabes cuánto odié y cuánto sufrí cuando escuché que habías muerto? En estos años, incluso he deseado que volvieras a la vida en mis sueños para poder despedazarte personalmente. Las manos de Feng Huichen temblaban mientras dos bolas de energía negra que se hacían cada vez más grandes flotaban alrededor de la palma de su mano. Yunche echó un vistazo a las dos bolas de energía negra. Solo las miró, pero le causó una sensación de incomodidad en todo el cuerpo. Desvió la mirada y miró directamente a Feng Huichen sin retroceder. Parece que tu sueño ya se ha hecho realidad. Sin embargo, ¿de verdad crees que el tú actual puede matarme? Antes de que Feng Huichen pudiera responder, Yasmín se rió fríamente en la mente de Yunche. Su nivel actual de fuerza profunda está en el 5º nivel del reino profundo soberano. Si se le suman los atributos especiales de su fuerza profunda diabólica, si lo enfrentaras de frente, definitivamente podría matarte. La esquina de los ojos de Yunche se contrajo mucho. Estás bromeando, ¿verdad? Ese año, cuando había exterminado al clan Cielo Ardiente, la razón principal por la que solo había perdonado a Feng Huichen era porque había salvado a Xiao Lingxi, y Xiao Lingxi le suplicó. La razón secundaria fue porque inconscientemente creía que incluso si Feng Huichen viviera, nunca podría convertirse en una amenaza. En ese momento, ni Feng Huichen no eran capaces de hacerle daño. Además, con su incomparable velocidad de crecimiento, incluso si el talento innato de Feng Huichen fuera 10 veces mayor, la distancia entre ellos seguiría creciendo hasta que lo redujera a una mera existencia como una hormiga. Los linajes y el poder divino que poseía eran un lujo que la gente común no podía ni soñar con tener ni siquiera después de cientos de generaciones. Su maestra también era Yasmín, cuya existencia trascendía este plano. En el continente del cielo profundo, en cuanto a la velocidad de crecimiento, no debería haber nadie que pueda superarlo. La asombrosa velocidad de crecimiento de Xia Yuanba se debía a que poseía las venas divinas del emperador tiránico. También fue este talento desafiante a los cielos lo que lo convirtió en el tesoro preciado del santuario del monarca absoluto, el campo sagrado de primer rango. El Feng Huichen de ese entonces, que solo estaba en el reino profundo espiritual. ¿Cómo podría, en el corto periodo de 4 años, haberse convertido ya en un monarca de mitad de etapa? ¿Crees que estoy bromeando? Yasmín respondió fríamente. Sin embargo, no tienes que estar tan sorprendido. Su fuerza no se logró realmente por medio del cultivo. Incluso su energía diabólica no nació de su propia voluntad. De hecho, un origen diabólico fue inyectado en su alma.